¿Qué tal? En esta ocasión, y antes de continuar, recordaremos algunas de las herramientas que te ayudarán a crear reportes, ya sean de tipo científico o de cualquier otro tipo. Iniciaremos por revisar los tipos de diagramas, o esquemas gráficos básicos. Un diagrama es un dibujo que ilustra o explica visual o gráficamente una cosa o una idea, resaltando las partes que lo componen y las relaciones que existen entre ellas. También puede ser considerado una colección de puntos, cuyas coordenadas satisfacen una condición o relación dada, como en una función matemática. El diagrama de flujo es una representación visual de la secuencia de pasos y decisiones que se necesitan dar para realizar un proceso. Esto permite que cualquier persona que visualice el diagrama de flujo siga el proceso lógico desde el comienzo hasta el final del mismo. En esta diapositiva, podemos observar un ejemplo de un diagrama de flujo que un estudiante realizó cuando le encargaron un trabajo de recursos humanos. El diagrama inicia en la parte superior. El círculo indica el inicio del proceso. Como el tema de la tarea es libre, el estudiante debe elegir el tema, que es el siguiente bloque rectangular. El bloque rectangular se usa para ilustrar acciones que se deben hacer. Posteriormente, el estudiante se pregunta si tiene la información suficiente, y se indica con un rombo. El rombo se usa para indicar una decisión, y regularmente hacia abajo se indica mediante una flecha la acción que sigue si la respuesta es afirmativa, y al costado si es negativa. Las consultas en bases de datos se indican con el cilindro, y las consultas en documentos físicos mediante el rectángulo recortado por una curva. El proceso finaliza con un círculo y alguna palabra alusiva. El diagrama de Pareto, también conocido como diagrama de distribución de Pareto, es un gráfico de barras verticales en el que los valores están representados en orden decreciente de la frecuencia relativa, de izquierda a derecha. En este ejemplo, se indican las ventas de bebidas de cierta empresa, ordenadas de mayor a menor porcentaje. Es decir, se vendió el 80% de la producción de cerveza, 45% de vino, y así sucesivamente. El diagrama Ishikawa muestra las causas de un evento. A menudo, es utilizado en la fabricación y desarrollo de un producto, para perfilar los diferentes pasos de un proceso. Demostrar qué temas del control de calidad se podrían mejorar, y qué fuentes o recursos son requeridos en momentos específicos. En este ejemplo, se muestran las causas de incidentes en una empresa. Las causas se ordenan más cerca del círculo, según su grado de provocación del problema. En este ejemplo, el entorno y la medida son las causas principales. Y en cada una de las ramificaciones de las causas, se escriben las subcausas, como se ejemplifica en la causa llamada hombre. El diagrama o gráfica de dispersión utiliza las coordenadas cartesianas, con el objetivo de mostrar los valores de dos variables, representando un conjunto de datos. Es un tipo de diagrama matemático, aunque puede servir para mostrar, por ejemplo, variables de tu investigación, como temperatura, posición de un brazo mecánico, etc. Los datos no aparecen en barras, como en los diagramas de Pareto, sino que se muestran como puntos. Se pueden graficar incluso dos o más variables, por ejemplo, con diferentes colores de puntos. En este diagrama de ejemplo, se muestra el promedio diario de ingesta de calorías de varias personas, contra su respectivo tiempo de vida. Nota que es un ejemplo, y no parece correcto, ya que según la gráfica, entre más calorías consumes, más vivirás. El diagrama de Gantt es una representación visual de un cronograma de un proyecto. Proyecto que puede ser de cualquier tipo. Se trata de un tipo de gráfico de barras muy utilizado en planificaciones, que muestra las fechas iniciales y finales de los diferentes elementos, tareas o actividades requeridos para concluir un proyecto. En este ejemplo, se establecen una lista de actividades y un periodo de 8 semanas para cumplirlas. Se indica en color verde la o las semanas en las cuales la actividad debe realizarse.
Con una X se marca la tarea o actividad que ha sido cumplida, en determinado instante. Esto a manera de ilustrar el avance detallado que se lleva del proyecto. También se suelen rellenar las celdas verdes con otro color, de forma horizontal, según el porcentaje de avance de cada actividad. O se indica con el porcentaje numérico dentro de la celda. Nota que la escala de tiempo puede ser adaptada fácilmente a fechas específicas o períodos más largos o más cortos. El mapa conceptual es una herramienta gráfica de aprendizaje que se fundamenta en las relaciones que contienen los conceptos, explicados de una forma jerárquica y que resulta ser eficiente a la hora de aprender sobre un tópico determinado. Un mapa conceptual debe estar conformado por los conceptos. Estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos. Y se suelen representar dentro de círculos o figuras geométricas que reciben el nombre de nodos. Después tenemos a las palabras de enlace. Normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos, para que sean lo más explícito posibles. Estos se representan mediante líneas conectoras. También tenemos las proposiciones. Ellas están compuestas por la unión de uno o varios conceptos o términos, que se relacionan entre sí a través de una palabra de enlace. Como ejemplo, una proposición de este diagrama sería: la materia está formada por átomos. Finalmente, las líneas conectoras o de unión se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Las líneas conectoras ayudan a dar mejor significado a los conceptos, uniéndolos entre sí. Si notas, es una forma gráfica de representar conceptos, hipótesis, ideas, etc. Un elemento muy importante en la ejecución de un proyecto, tesis, investigación, etc., es la bitácora de investigación. ¿Te imaginas realizar toda una investigación sin tomar nota de nada? Resultaría realmente complicado recuperar la información y evitar repetir tareas, sobre todo si hay varias personas involucradas. La bitácora de investigación es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un proyecto. Es el diario de trabajo, y su elaboración es un paso imprescindible en el transcurso de un proyecto de investigación. Existen muchos formatos de bitácora, pero se recomienda que contenga, al menos, portada, donde se incluye el título del proyecto, integrantes, datos del proyecto y otra información relevante. Nombre de la actividad, esta puede ser diaria o por turnos, fecha, o lo que identifique el periodo, y actividades realizadas, como por ejemplo, búsquedas bibliográficas, donde escribes o respaldas las referencias relevantes. Otras actividades pueden ser la redacción de reportes, realización de experimentos y los resultados obtenidos, recolección de datos, etc. Aquí puedes ver un ejemplo de una página interna de la bitácora de un proyecto. Puedes modificar los campos acordemente a la investigación. Este es un ejemplo de una bitácora personal, para cuando estás realizando un ensayo, tesis, un reporte extenso, etc. Este archivo te ayudará a recuperar la información de forma rápida, y te permite construir la bibliografía de forma simple. El análisis FODA o DAFO, que son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, una institución, un proyecto, o una persona. Es bastante común en entrevistas de trabajo, que te soliciten hacer un análisis de este tipo, de tu persona. Se utiliza para analizar las características internas, que incluyen las debilidades y fortalezas, y su situación externa, que incluyen las amenazas y las oportunidades. El análisis FODA se representa o grafica en una matriz cuadrada, como la que presento en pantalla. El diseño dependerá de tus gustos, pero en general, deberás describir en cada cuadrante fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Por supuesto, existen muchos otros tipos de diagramas y herramientas. Pero estas, desde mi perspectiva, son las más básicas para tu carrera. Por otro lado, existen herramientas computacionales que te permiten la elaboración de estos esquemas de forma fácil y rápida. A continuación te listo algunos, junto con algunas de sus funcionalidades.